This video is just a quick preview of one of over 200 step-by-step percussion lessons included in our Conga Chops membership. So don't forget to hit like and subscribe, and head over to congachops.com to start your free 7-day trial and check out everything we've got on the site. En esta lección vamos a hablar de otro de los ritmos y géneros más populares nativos de Puerto Rico, la plena. Este ritmo en sus principios fue usado para comentar musicalmente cosas que pasaban en el barrio, algo como un periódico oral. Pero hoy en día se ha convertido en algo que usamos en diferentes situaciones, tanto en fiestas como huelgas y por supuesto durante la época navideña. Los instrumentos en la plena se han mantenido básicamente iguales por casi 100 años, incluyendo los más importantes que son los panderos o panderetas. Los panderos son 3 tambores que se aguantan en la mano de diferentes tamaños, los cuales se llaman punteador, seguidor y requinto. Y para cerrar la sección de percusión, el guícharo, que es básicamente un güiro con surcos más finos. Aunque originalmente la plena no lleva timbal, al pasar los años se empezó a hacer más común al crecer los grupos y las fusiones con géneros afrocubanos, que resultó en el uso de instrumentos que no formaban parte tradicionalmente de ciertos géneros. Orquestas como la de César Concepción y la Panamericana son de los ejemplos más tempranos de esta fusión. Ya a mediados de los años 50, Cortijo y su combo hicieron la plena famosa mundialmente, incorporando instrumentos afrocubanos de la instrumentación de los géneros derivados del son. Más reciente, agrupaciones como Viento de Agua y Plena Libre siguen esparciendo, fusionando y evolucionando con este género. Si quieres aprender un poco sobre los diferentes patrones básicos de las panderetas, no dudes en revisar la lección sobre la plena en el curso de ritmos esenciales para la conga aquí en la página. Entonces, para efectos de esta lección, vamos a aprender 2 variaciones que yo personalmente uso para tocar plena en el timbal. Nuestro primer patrón será un solo compás. En la contracampana con nuestra mano dominante, tocaremos 2 corcheas en el segundo y cuarto tiempo, mientras que en nuestra mano no dominante, tocaremos un abado en la hembra en el segundo tiempo y un abierto en el cuarto tiempo. 1, 2, 3, 4. Aunque la plena como tal no lleva una clave en su instrumentación, conceptualmente sí cuenta con la función de ser un patrón binario o de 2 compases. Compases que se diferencian con ciertos acentos que corresponden a un lado u otro y que mantienen una dirección constante en cuanto al orden que se tocan estos compases. En este caso, aunque nuestro patrón en el timbal es de un solo compás, las panderetas de la plena sí cuentan con 2 compases distintos en su patrón básico, que distinguen la dirección de la clave. Y por supuesto, si quieres aprender un poco más sobre el rol y la función de la clave y el concepto de un patrón binario, por favor tómate un momento de revisar la lección sobre la clave del curso Fundamentos de la Conga. Así que ahora aceleremos el patrón, tomando en cuenta que lo estaremos tocando en dirección 3-2 de la clave. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Now, if you're interested in learning more about what we do on Conga Chops and how we can help you further your skills, come check us out at congachops.com. We've got an incredible library of step-by-step courses and lessons, over 10 hours of exclusive practice loops, hand-picked Spotify playlists for each pertinent course and lesson on the site, and an amazing community forum where you can meet and discuss with other members, as well as get one-on-one feedback on everything you're working on. Just click the link below to grab your free 7-day trial and see what it's all about. Now,
Please don't forget to show your support for our channel by giving this video a like, leaving a comment down below as far as what you'd like to see me cover next, and hitting subscribe so you can catch our new videos. I'll see you in the next lesson.